La experiencia que nos ha dejado la Sedesol en los últimos 25 años es que parte de la solución permanente para la pobreza es la creación de empleos debidamente remunerados. Por ello, es alentador que el Seguro Social haya informado el día de ayer que durante el mes de julio se crearon 38,000 empleos. Se trata de un aumento de 73% respecto al mismo mes del año anterior. Mentiras. Bueno, si estoy equivocado yo, que me llamen los beneficiarios de todas estas cosas que ha creado Enrique Peña Nieto. Se han registrado 2,877,000 nuevos trabajadores en el Seguro Social. Nuevamente, se trata de la cifra más alta para un periodo similar desde que se tiene registro. Yo no sé con qué cara puede salir a decir que en México hay menos pobreza, que su sexenio es el sexenio del empleo. Es un preámbulo, Vicente, para el próximo informe de gobierno. Él bien lo dice al inicio de este audio. Vamos rumbo al informe de gobierno. Caray, tiene que tener tablas para poder Parece más candidato que presidente, ¿no? Enrique Peña Nieto, promoviendo. Hint, hint. ¿No? A lo mejor allanando el camino para el candidato del PRI en el próximo año. Hint, hint. O sea, parece que ya le está aprendiendo bien a su amigo acá del norte, ¿no? O sea, que no termina de estar en campaña. Y ahora, pues él toma siempre México copiándole en todo Estados Unidos. Oye, Vicente. a ver, desde esta trinchera somos críticos. No puede ser posible que le permitamos a Enrique Peña Nieto decir estas groserías, que es el sexenio del empleo, que los niveles de pobreza están en su nivel mínimo histórico con él como presidente, pero meta la cabeza como avestruz en la arena cuando explota el escándalo de Odebrecht que involucra a un amigo de él, a Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex. Alguien que también es muy crítico es Gerardo Fernández Noroña, candidato, quien busca la presidencia de México por una vía independiente. Iba a decir candidato, pero como están las cosas, todavía no hay candidaturas. Un hombre de izquierda, un hombre congruente, un hombre a quien respetamos y a quien le agradezco mucho que nos tome la llamada en vivo y en directo. Gerardo Fernández Noroña, ¿cómo estás? Muy bien, Vicente, ¿cómo estás? Buenos días a tu auditorio. Pues, ¿qué tal? Enrique Peña Nieto, mira, dicen que la política no es sacrificada y que me digan si no tuve la paciencia de echarme los 32 minutos del discurso de Peña Nieto en la Asamblea Nacional del PRI, y eso requiere de verdad abnegación, y pasé de la paciencia al horror, porque fui viendo cómo dio un discurso vacío, hueco, buena parte de ello en agradecimientos, y él era el que decía en qué momento aplaudieran, porque él mismo se ponía a aplaudir, realmente patético en esa parte, pero luego fue entrando a una parte de autoelogio que, como dice el refrán, elogio en boca propia es vituperio, diciendo como, es más, lo planteó que estaba prácticamente haciendo el informe de su penúltimo año de gobierno. Dijo, esto lo voy a informar ahí al Congreso, en una cosa que no se corresponde nada con la realidad. Primero, ensalzando las instituciones surgidas de la reforma, como el Seguro Social, como Pemex, como la educación pública laica y gratuita, que todas las ha destrozado el desgobierno criminal que encabeza Enrique Peña Nieto. Así es que es una cosa verdaderamente esquizofrénica. Pero luego no paró ahí este hombre y se fue a plantear una serie de... el asunto de la corrupción. En el asunto de la corrupción dijo que por unos cuantos priistas que se habían desviado del camino del bien, eran tachados todos de corruptos, que ese sí es el colmo, porque, justo está lo de Odebrecht en este momento, pero ya venía, y eso ya se conocía. Pues hay 3 integrantes, funcionarios de esta empresa que están encarcelados en Brasil, y hoy otra vez está en el centro del huracán el tema por los $10 millones entregados, y se presupone que 4 días fueron para la campaña de Peña Nieto, a Lozoya Austin, él mismo con la Casa Blanca de $8 millones, con 2 departamentos en Miami de $1 millón,
el propio Videgaray con una casa de descanso de 10 millones de pesos en Malinalco. No tiene vergüenza diciendo que solo unos cuantos y que están procesándose. Y además, como siempre digo, qué casualidad, ¿no? Nótese mi sarcasmo, que Peña Nieto es el único que no cae. O sea, ya borró fotos de Julián Álvarez, de Odebrecht, de Lozoya. Se está quedando sin amigos porque no puede presumir las fotos con los Duarte, con los Borge, con los Moreira, con los Yarrington. ¿Qué está pasando en un México que es groseramente impune? No, pero es ridículo porque él mismo habla de la impunidad. Bueno, primero en esa parte, pues va a llegar el momento en que va a tener que borrar las fotos de sí mismo, porque él es el corrupto principal. O sea, y además que no es un tema personal. O sea, Enrique Peña Nieto es parte de un sistema político que se sostiene en dos pies: la corrupción y la impunidad, tejido por la red de complicidades. Ya lo hemos comentado ahí en el programa contigo y con el auditorio. O sea, es así funciona el sistema político, y Peña Nieto es un fiel representante de ese sistema. O sea, es absolutamente corrupto, pero sus niveles de corrupción y de cinismo han llegado a niveles que verdaderamente no se habían dado en México. O sea, si tú revisas a exgobernantes, yo creo que Salinas incluido, que era verdaderamente voraz, no tenían este desparpajo, este descaro y esta voracidad que el propio Enrique Peña Nieto y su gobierno ha alcanzado. O sea, es muy grave. Los niveles son muy graves, los niveles de corrupción, porque siguen saliendo, y de impunidad, o bueno, lo del Paso Express con Ruiz Esparza, sigue impune, lo de las dos personas que perdieron la vida. El tipo sigue tan tranquilo, siguen dándole obras a la misma empresa, inclusive en el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. No, es verdaderamente infame, hombre. Por eso te digo que va a llegar el momento en que se va a borrar las fotos de sí mismo. Pues no solo sus amigos y sus compañeros y sus subordinados son corruptazos, sino él es el corrupto principal. Pero no paró ahí el discurso de Peña, todavía se fue en una cosa que es muy irresponsable, en contra de López Obrador, como en su momento lo hizo Vicente Fox, lo cual desde mi punto de vista anuncia el fraude que hemos estado insistiendo que se va a dar en el próximo proceso electoral, que está cantadísimo, y que nosotros deberíamos hacer todo para evitarlo, porque salió a decir que no hay que volver al pasado. Ahora resulta que él es el mejor presente y futuro para México, que no hay que volver al caudillismo, a la subordinación de los aliados, a una serie de cosas, de descalificaciones que evidentemente iban encaminadas hacia López Obrador. Entonces, yo creo que, bueno, y cierra diciendo que cuando gana el PRI, gana México, que México gana cuando gana el PRI, así lo dijo, en una cosa de proselitismo que él tiene prohibido, que es verdaderamente infame, que es de un cinismo y una desvergüenza inaudita. No, todo el discurso de Peña es una joya de la doble moral, de la deshonestidad, y además de Peñalandia, porque el tipo, viste cómo se regodeaba frente a las ovaciones que la Asamblea le llevaba a cabo, y los propios priistas, te queremos, le gritaban, te queremos, Peña, te queremos. Sí, hombre, están de psiquiatra, o sea, porque además así como hoy le estaban gritando eso, mañana lo van a repudiar cuando el tipo esté defenestrado, cuando haya salido al poder, cuando todas las evidencias de lo que ha hecho estén a la vista y el hombre no pueda estar en ningún lugar público y sea en el menor de los casos absolutamente repudiado. Oye, Gerardo, mencionabas algo importante, lo del proselitismo. Desde el propio presidente de la República pasándose por el arco del triunfo las reglas y ya allanando el camino para que llegue el tapado, que es José Antonio Meade. A mí se me hace, no sé qué pienses de eso. Bueno, esa es la jugada evidente que puede que esté... Mira, acabo de leer un libro sobre Ruiz Cortines, escrito por Rodríguez Prats, que era priista y ahora es panista, una biografía que en realidad hace una caracterización bastante buena del presidencialismo mexicano basado en el caso de Ruiz Cortines, y te plantea todo el asunto del tapado.
y cómo juegan y cómo engañan y cómo manipulan y cómo hacen todo, donde en realidad el que decide al sucesor es el presidente en turno y que queda absolutamente oscuro pues en base a que se decide a quien suceda. Yo creo que el hecho de que hayan quitado los candados en el PRI para que pueda ser un externo, pues señala hacia Meade, le decimos acá, y la verdad es que es tan evidente que yo creo que no va por ahí, aunque puede engañar con la verdad, bueno, son la cabeza de él, pero lo importante del fondo es que exigen democracia fuera del país y no son capaces ni de respetar la democracia en su partido. El PRI ha sido antidemocrático desde su nacimiento y antidemocrático se morirá. Es una vergüenza que en pleno siglo XXI siga una especie de monarquía, ¿no?, donde el presidente en turno designa a su sucesor. Ahora, afortunadamente, con el matiz de que el pueblo sí mete la mano y ya no pueden ellos decidir quién nos va a designar, quién no, tienen que pasar por el tamiz del pueblo, pero claro, con el asunto del fraude, y si el otro candidato de derecha no crece lo suficiente, pues pudiera ser que Peña decida quién es el presidente, si el pueblo de México no nos ponemos bravísimos impidiendo que se consuma un nuevo fraude electoral en el país. Bueno, antes de dejarte en tu México, en mi México de menos pobres con Peña Nieto en el poder, para dejarte seguir disfrutando del sexenio del empleo con Enrique Peña Nieto, dame tu punto de vista de lo que estamos viviendo y sufriendo acá en Estados Unidos con un racismo que pues no estaba muerto, pero que ha despertado con Donald Trump, y un Donald Trump que, así como Peña Nieto, raya en lo grotesco, en lo descarado, en lo sinvergüenza. Bueno, es lo que ha promovido Donald Trump, esa es la posición que él en realidad comparte y que, como se ha demostrado, es una realidad grotesca, hombre, que le dé un resurgimiento, un renacimiento al nazismo, a las posiciones racistas más absurdas, que en pleno siglo XXI haya gente que piense que por algo tan superficial, porque es literal superficial, como su color de piel es superior a otro, es verdaderamente bueno, enfermo, es verdaderamente grotesco, ¿no? Las calificaciones que podemos ponerle se quedarían cortas, y que haya generado muertes una manifestación de ese tipo, simplemente que se haya autorizado una manifestación de ese tipo, me parece verdaderamente increíble, que la policía no haya intervenido, que Donald Trump se haya comido eso durante varios días y frente a la presión generalizada haya tenido que salir finalmente a descalificar esa manifestación y esa violencia generada por esa porción verdaderamente retrógrada del siglo XVIII, del siglo XIX, si bien va, eso no puede ser modernidad, pues marca el ambiente que siempre ha existido en Estados Unidos, pero que se ha exaltado, que se ha exacerbado, que es muy peligroso. En ese marco van nuestros disque negociadores a revisar el Tratado de Libre Comercio. No, imagínate, los van a tratar a patadas, hombre, son viles lacayos, además ellos solitos son los sirvientes, ellos solitos se sienten menos y van a acabar de entregar lo que el país tiene, porque el Tratado de Libre Comercio siempre ha sido favorable a Estados Unidos, y Donald Trump alienta estas cosas, alienta este racismo, alienta esta supuesta superioridad, amenaza con invadir Venezuela. Bueno, pues que se invada primero Estados Unidos y cree respeto a igualdad, derechos, que se pongan un nombre, mano, ni nombre tiene ese país. América es todo el continente, Norteamérica es Canadá, Estados Unidos y México, Estados Unidos, México, también Estados Unidos mexicanos, que empiecen por poner su nombre, que empiecen por saber cuáles son sus fronteras, que empiecen por respetar al ser humano, por entender que todos valemos lo mismo, sin importar nuestro color de piel, sin importar nuestro sexo, sin importar nuestra preferencia sexual, sin importar la cantidad de dinero que tengamos, que empiecen por esos aspectos básicos, y ya que los hayan resuelto, que empiecen a querer darles ejemplos de caminos al mundo. Mientras no hagan eso, me parece que es verdaderamente dramático lo que está sucediendo. Nótese mi sarcasmo, así como están las patadas en Estados Unidos, apártame un empleo y apártame lo que presume Peña Nieto para llegarle pronto por allá, mi querido Gerardo Fernández Noroña. Te agradezco mucho tu tiempo. Pero que no sea de periodista, Vicente, porque estamos con el segundo lugar de periodistas asesinados del mundo. Entonces, aunque haya empleo, según Peña, los matan, ¿no? Entonces más valiera que ni hubiera empleo.
No, y ni con Carmen Aristegui, ni con Proceso. Ya ves que luego los quieren demandar por difamación. Ahí está el descarado de Lozoya Austin. Lozoya, evidenciado con números de cuenta, fechas, cantidades, movimientos, todo puesto a conocimiento de la opinión pública. Pobrecito. Tipo dice que lo denuestran, que lo difaman, ¿no? O sea, no, es que el nivel de impunidad es tan terrible que ya no tienen límite, no tienen límite. Te mando un abrazo y como siempre, respeto tus opiniones y te agradezco tu tiempo. Un abrazote, Vicente. Buenos días al auditorio. Es Gerardo Fernández Noroña, un hombre de izquierda, un hombre que quiere ser presidente de México por la vía independiente, un hombre congruente, un hombre que habla